Hola mis amigos de las orquídeas, un cordial saludo y sean bienvenidos a este vídeo donde trataremos un tema muy interesante. Vamos a ver en este vídeo algo que es normal en cualquiera de nuestros cultivos de orquídeas y es una cantidad de orquídeas muertas, algo que es prácticamente normal que nos suceda, pero vamos a analizar las razones de por qué nos suceden tales cosas. La primera razón por la que puede una orquídea morir es que esté cultivada en un sustrato que no es el adecuado para ella. Es decir, puede ser una planta terrestre y la estamos cultivando en un sustrato extremadamente grueso, que hace que sus raíces no tengan la suficiente humedad para la supervivencia de la planta. Y es que, entre otras cosas, las orquídeas terrestres en su mayoría son las más difíciles de cultivar. Otra razón es que estemos cultivando una planta estrictamente epífita en un sustrato demasiado fino que retiene demasiada humedad. Las plantas epífitas están acostumbradas a tener sus raíces muy ventiladas y su humedad debe ser muy drenada. Y con mucha más razón cuando la planta está cultivada en macetas. He tenido la experiencia personal de plantas que únicamente he tenido éxito con ellas si son cultivadas epífitas, es decir, sobre troncos. No admiten de ninguna forma ser cultivadas en macetas con ninguna clase de sustrato. Esto es algo que debemos tener en cuenta también a la hora de cultivar nuestras orquídeas. Algunas especies comerciales nos las venden cultivada en musgo sphagnum. Esto se debe evitar, es decir, la planta debe ser trasplantada, cambiada del sustrato, ya que el sphagnum retiene mucha humedad y si bien es adecuado para climas extremos, en la mayoría de los climas no es aconsejable porque retiene mucha humedad y causa la pudrición o la destrucción total de las raíces de las plantas. La segunda razón por la que podemos matar una orquídea es por un exceso de fertilizante. Y esto se puede dar en dos formas diferentes. Cuando se aplica osmocote demasiado cerca o sobre las raíces, como en el caso de esta planta que estamos viendo en este momento, que se quemó por exceso de fertilizante, un osmocote que se le aplicó muy cerca a las raíces y la quemó. O cuando se aplica fertilizante foliar de manera muy concentrada o muy seguida. Generalmente las masdevallias son muy sensibles a los excesos de fertilizante y en este caso se debe aplicar solamente la mitad de la dosificación recomendada por el fabricante y una vez cada 15 días. Las especies de orquídeas que no tienen pseudobulbos, tales como las pleurotalidinias y las masdevallias, stelis, etc., son muy sensibles a los excesos de fertilizante, mientras que las especies que tienen pseudobulbos y hojas relativamente coriáceas son más resistentes a ellas, aunque el punto débil pueden ser las raíces que se llegan a quemar. Una tercera razón por la que nuestra orquídea puede morir en cualquier momento, y es la causa más común, es el exceso de humedad. Este exceso de humedad se puede deber a dos razones fundamentales. Una, que estamos aplicando el riego demasiado seguido, y dos, que el sustrato está demasiado fino o ya está degradándose, por lo cual retiene demasiada humedad y muchas veces sin darnos cuenta la planta empieza a podrirse sus raíces y nos damos cuenta demasiado tarde cuando ya la planta está sin raíces. Generalmente allí
también aprovechan los hongos para entrar en acción. Una cuarta razón por la que nuestras orquídeas se mueren es por el ataque de hongos y bacterias. De estos dos, el más mortal de todos son los hongos. Estos se alimentan aprovechando la humedad existente en el sustrato generalmente. Ataca preferiblemente las raíces y la base de las hojas o de los tallos de las plantas. Desafortunadamente, cuando nos damos cuenta, la mayoría de las veces ya es demasiado tarde para salvar la planta en sí, porque ha destruido tanto el velamen de las raíces como las bases de las hojas. Una quinta razón es el ataque de bacterias, aunque si bien este no es tan frecuente ni tan dañino como el ataque de los hongos. Una sexta razón por la que una planta, no por este factor la planta en sí muera, pero sí favorece el crecimiento de hongos y humedades, es la falta de ventilación. Es decir, si una planta permanece en una humedad relativa alta una gran parte del tiempo y no tiene ninguna ventilación, este es el caldo de cultivo perfecto, más que todo para los hongos, para que la ataquen y la destruyan. Una séptima razón para que nuestra orquídea muera es tenerla todo el tiempo en la sombra y de un momento para otro exponerla directamente a la acción del sol. La planta generalmente que ha estado en la sombra, sus hojas son mucho más débiles y no han creado una defensa o no son capaces de asimilar la acción directa de los rayos solares, por lo que se quemará. Esto me ha sucedido por descuido y ya lo tengo como experiencia. Nunca sacar una planta que ha estado todo el tiempo en la sombra de un momento para otro al sol, porque ésta morirá irremediablemente por la acción directa de los rayos solares sobre ella. Estas dos plantas que les acabo de enseñar como ilustración fueron salvadas porque no estuvieron expuestas sino un solo día. Una octava razón por la que una planta o una orquídea puede morir es por dejarla mucho tiempo sin mantenimiento, como esta planta que estamos viendo aquí. Está a punto de morir y de acabarse porque no ha sido dividida, su sustrato no ha sido cambiado y no ha sido renovada en ningún momento. Entonces necesita una atención urgente. De lo contrario, morirá irremediablemente. Una novena razón por la que mi orquídea puede morir es por cultivarla en un sustrato que no ha sido tratado previamente. Si bien, por ejemplo, el pino pátula y el coco son excelentes sustratos, a estos se les debe remover los taninos y las resinas antes de ser empleados como sustratos, ya que estos dos elementos no permiten el enraizamiento de ninguna planta en ellos. Cuando el cultivo de una orquídea se hace sobre un tronco, se debe tener en cuenta que no todos los troncos sirven. Hay plantas o árboles que no son buenos anfitriones para las orquídeas. Entonces hay que tener este detalle en cuenta, ya que la mayoría matan a raíces o no permiten el crecimiento de plantas sobre ellos. Una décima razón por la que mi orquídea puede morir es porque la estoy cultivando en un clima en el que ella naturalmente no vive y que no se lo puedo emular ni recrear donde yo vivo. Es más fácil cultivar plantas de clima cálido en clima frío, ya que con un invernadero se pueden lograr las temperaturas adecuadas. Caso contrario, es muy difícil cultivar plantas de clima frío a nivel del mar sobre la línea ecuatorial, donde las temperaturas pueden sobrepasar los 40 grados centígrados. Eso es algo imposible.
Vivo a 2400 metros sobre el nivel del mar y tengo a esta altura brazabolas y otras especies de orquídeas que viven a 5 metros sobre el nivel del mar, pero no he podido con especies que viven a 3500 metros de altura, ya que no he podido brindarles la suficiente temperatura baja que ellas requieren para vivir. Una onceava razón por la que mi orquídea puede morir o muere es porque es una orquídea de cosecha. Es decir, son plantas de un ciclo de vida muy corto, donde nacen, crecen, florecen y mueren, y así sucesivamente. Esto es algo normal en ese tipo de especies. Bueno, mis amigos, hemos enumerado una serie de factores y cosas por las que cualquier orquídea puede morir. Sin embargo, yo era una de las personas que cuando se me moría una orquídea, para mí era casi un trauma. Hoy día ya no lo es. ¿Por qué? Porque si humanamente he hecho todo lo posible porque la planta viva y aún así no vive, ya no es mi culpa. Ya tengo mi conciencia tranquila y quiero que ustedes también adopten esa misma actitud. Todo el tiempo y mientras tengamos orquídeas o cualquier otro tipo de mascota, esto sucederá. Lo importante es que mientras haya estado en nuestro poder, haya estado bien, nosotros hayamos hecho lo que nos corresponde. En el mundo del cultivo de las orquídeas no hay una regla general que diga esto se debe hacer así o así exactamente. Cada especie, cada género es diferente y todos cometemos errores en algún momento. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Nos veremos en uno próximo. Muchas gracias. Thank you very much. Obrigado. Spasibo.